Vuelve Laura Vilches. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo están, Pato, Lu? Hola Bienvenida a esta Laura. nueva Tom. etapa de Alerta Spoiler. Ahí no nos vemos hace tiempo. Gracias. Sí, qué bueno volver. Bueno, nos contabas, hoy adelantaba yo un poquito, nos traes un clásico de la literatura nacional que yo lo tengo ahí, me da vergüenza decir que todavía no lo leí, prometo con esta columna ya cumplir con esa tarea. Bueno, muy bien. Sí, en la última columna habíamos visto el problema de la tierra y de la vivienda desde el punto de vista urbano, de algún modo, con una novela de un escritor cordobés, y ahora con este clásico que es Los dueños de la tierra, una novela del 58 de David Viñas, y en particular lo que quería comentarles es obviamente sobre la historia en general, pero incluye una reedición de esta novela, que es del año 2010, que es la adaptación de la novela de David Viñas a manos de Juan Carlos Kramer y Dante Ginebra, que es en modo historieta, una novela gráfica. Eh, bueno, en la novela de Viñas el relato comienza en 1892, es una escena muy particular. La escena es la de una de esas operaciones de avanzada sobre el sur que se llamó la conquista del desierto, un desierto que de vacío no tenía nada. En la escena hay algo que parece una cacería de patos, pero no es eso, no son patos, son seres humanos, son las personas que originalmente habitaron el suelo. Y allí se consuma la primera animalización de los pueblos originarios, los cazadores traen los trofeos de su caza brutal, los personajes que salen a cazar son estancieros, después los vamos a conocer, y en una bolsa que cuelga de la montura del caballo se hicieron y traen como trofeo los testículos de esos hombres. Lo que dice Brum, que es uno de estos estancieros en la expresión previa a esta cacería, es que toda esta tierra quedará limpia, bien lista para empezar a trabajar. Esa es la consigna que impulsa la masacre en esta primera escena donde el personaje reflexiona en primera persona. Todo esto está en itálicas, en cursiva, en la versión de Viñas, sobre la acción que se desarrolla apenas a unos metros más adelante. Lo que molestara tenía que ser eliminado, dice Brum, que es este personaje. Es impresionante porque mucho de esto, de esta tierra vacía que tiene que ser despojada, que aquello que molesta, podríamos pensar que resuena en los hechos de Guernica, para que esa tierra quedara limpia para construir barrios privados y canchas de golf. Luego hay un salto temporal. El relato avanza hacia 1917, es la revolución rusa la que marca este año a nivel mundial y las aguas se agitan. En ese sur, que tampoco ahora está desierto, sino habitado por peones que esquilan ovejas, y esta es la escena que vemos, que trajinan los frigoríficos con sus huesos maltrechos, donde también hay habitantes chilenos y originarios empleados como peones, aparece en la segunda parte del libro. Ahí es mencionado por primera vez Soto, un personaje que apenas está nombrado, y otro, otro personaje mencionado es, por boca de Brum, en una conversación con otros estancieros, Irigoyen, que dicen es un hombre que recién asume el gobierno y mucho no sabe de estos asuntos. Estos asuntos serán los que vemos en la próxima parte del libro, en la segunda escena, que es en 1920. Los obreros empiezan a quejarse y de algún modo en esos quejidos surge lo que podríamos decir es la conspiración, es un cuartucho de 2x2, y se quejan de las condiciones a las que están condenados a vivir para ganarse algo más parecido al hambre que al pan. Hablan de sus penurias, sobre el frío de las noches patagónicas, la panza vacía, lo que cobran y que hasta las herramientas para el trabajo tienen que ser compradas con lo que los patrones les pagan. Allí se trama una huelga que en su primer momento será una huelga triunfante y es la huelga que todos conocemos de la Semana Trágica, de la más conocida por la película de la Patagonia Rebelde. A mí lo que me parecía impresionante de este libro es cómo en esos tres primeros momentos, en esas escenas, se ponen en contraste, por un lado, las
dos escenas fundantes, podría decirse, del Estado argentino. La masacre a los pueblos originarios, un supuesto desierto vacío, que no es vacío, y para lo cual se despliega una cacería, y esta segunda parte donde la miseria contrasta con la riqueza de los patrones, que además es la riqueza que vamos a ver en las escenas situadas en Buenos Aires, con un personaje que es un poco uno de los protagonistas o de los personajes principales de la novela, que es Vicente Vera, un abogado que sueña con ser nombrado embajador en Hamburgo, que es lo que piensa para no animarse a decir que en realidad se quiere ir a Francia, que quiere ir a París, que sueña con visitar jardines, museos, salones, etcétera, y que termina siendo enviado por el presidente para resolver el conflicto abierto con la huelga de los peones rurales, una huelga que afecta la esquila de la lana y que va a impactar inclusive el momento más grave de la huelga sobre Buenos Aires. Ese contraste con este compadrito que nada tiene que ver con las condiciones de esos obreros que acabamos de mencionar, es lo que va a desarrollar. No quiero avanzar tanto para no contarles todo el entramado de la novela, aunque sí conocemos la historia y sabemos cómo termina, que de hecho es de una manera brutal. Era interesante, me parece, para pensar esa historia de los dueños de la tierra, que podríamos decir que no son otra cosa que los usurpadores de la tierra en nuestro país. Y para establecer, ¿no? Analogías con lo que estamos viviendo en estos días, Tomás un rato agarraba, bueno, lo de Benetton, recordábamos la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, bueno, los hechos que vivimos últimamente, todo con mucha actualidad. Totalmente. Por eso me parecía muy interesante traer este clásico, justamente porque el propio Viñas, inclusive en un libro llamado Indios, Ejército y Fronteras, su último trabajo, señala que la coerción, que la violencia ejercida por las clases dominantes a lo largo de la historia, que ha sido silenciada y ocultada muy minuciosamente, de algún modo pone en discusión, si la traemos a la luz, sobre quiénes ha sido ejercida esa violencia. Vos mencionabas ahí el caso de Benetton, bueno, lo de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, y han sido los pueblos originarios, lo hemos visto nada más y nada menos que hace un par de años y ahora mismo en esta propia coyuntura con el pueblo mapuche, lo hemos visto en el norte con la población com también, contra los obreros que se rebelan por condiciones laborales y los migrantes también, ¿no? Los desposeídos de todo y los que solo tienen para sobrevivir el ejercicio de su trabajo. Bueno, y mira qué casualidad también para pensar que quien justificó la represión de Guernica a nivel nacional, que fue el ministro ocupado de las operaciones de desalojo junto con Bernie, es nada más y nada menos que Larroque, que actuó en el desalojo también de un campamento, de una instalación del pueblo com reclamando por sus derechos hace apenas unos años también. En medio de la 9 de julio, ahí casi enfrente a cuadras del obelisco. Acá también un oyente Liliana nos manda un mensaje, también recordando lo que fue la Semana Trágica, los talleres Bacenas, o sea, una continuidad histórica y la verdad que el libro es excelente, quienes no lo leyeron, que Laura, lo hagan. yo no conocía esta edición gráfica. ¿Quién la edita? ¿Quién dijiste que la edita? Es de Ediciones de la Flor, de la Flor. El guión, digamos, con el texto adaptado por Juan Carlos Kramer. La verdad que la adaptación está muy buena porque es muy respetuosa del original de algún modo y las ilustraciones están buenísimas de Dante Ginebra. Sí, la veía y una cosa... Sí. Estaba atendiendo otra cosa. Lo que me parece interesante también, inclusive, es pensar este personaje de Vicente Vera, que es un doctorcito radical, le dicen, que de algún modo quiere resolver un conflicto que es estructural, que es el problema de la tierra y su posesión, y el de los derechos de las clases desposeídas, de los oprimidos y explotados, en términos armoniosos, equidistantes, y son los propios patrones preocupados quienes le piden una cita, un poco que lo tantean
para preguntarle de qué lado está. Él va a decir que Irigoyen y él como su representante es un presidente de todos los argentinos. Bueno, su accionar desde un lugar pretendidamente progresista, podríamos decir hoy, lo que termina haciendo en definitiva es darle tiempo a los patrones que van a conspirar y organizarse junto con la policía y en definitiva el ejército para actuar contra los obreros, con el resultado trágico de la masacre. Bueno, está relatado en el libro y son hechos históricos conocidos que un poco también permiten vislumbrar que frente a estos problemas estructurales no hay mucha media tinta posible, sino que o se está de un lado o se está del otro, ¿no? Y así lo marca la historia. Bueno, nos quedamos ahí con las ganas. Voy a ver si paso por alguna librería a chusmear a ver esta versión, porque la verdad las imágenes son imperdibles. Y seguramente en la semana estemos charlando, porque en Córdoba, bueno, hay conflicto, ¿no?, con las trabajadoras de casas particulares, de los municipales, venimos charlando de eso, así que seguramente te molestemos por otros temas en la semana. Cómo no, será un gusto y ojalá disfruten de esta novela porque la verdad es que está buenísima. Dale, te Gracias, mandamos un Lau. abrazo, Lau. Abrazo a ustedes.